de TV Elohim. Oh, qué bendición de Dios. Creo que por primera vez Juan Lush van a aparecer en esta transmisión, pero bendito sea Dios que van a permitir que es una gran bendición de Dios porque ekowar kuriyih kanimaki wa akatik ki elbik ki betnyep ki yepal ki bep culto pero wenesha shi ahik wener yabil mlok tak ki elbik pero waqe iwuk contento utz mer que te hanu bishik que te hanu banik preparar qawacha Dios tat barino shaqewa chqer ochum qiyoni maloqih Dios hermanos amén ba chishkitok. Y también Dios que nos bendecir todos los hermanos, muchachos, jóvenes que cogquilo a través de TV Elohim. Te voy a remis me Juan Lush de arre hombre. Capajir o shejir shofpan transmitir Trishita TV, Tintuleu TV y en otras ocasiones por Mega Radio y Puchanim. Dios que me va a bendecir. Dios que me va a bendecir. Raja wa TV Elohim. Bunekutak chapal. Bunemustak. Dios que me va a bendecir. Jurutzila wach kuya Juan Lush. Creo que me quichop tqip. Pero shahun rakatat que yo ni maloqijamen. Y también recogquilo a través de TV Elohim en los Estados Unidos. Dios que me va a bendecir. TV Elohim. Elohim, qué bendición, hombre. Chiquito, hermanos, la verdad yo no sé por qué. Por cierto que recoger pues pues algo kuban lutz chiqbaqwach, algo kuchupqwach, pero kotua que cajo te hap te musmulwa que technik ay Dios kashtief kuchawa, pero oje que toca hermanos. También Dios bendiga a mi esposa, a mi familia, me acompañan hoy y con todo el canimao hoy bukchu con Dios también. A nuestro hermano Benjamín, Dios que nos bendecir, a su esposa, pues es una gran bendición de Dios, que Jehová shkipanochwar presencia de Dios. Muy bien, que kilpar lo que la jutzich upeshap hermanos, unos minutos, lo que Dios cuyache. No significa que ya es tarde, que mantener que kalupanik predicar, que mano yo tengo que predicar, tengo que terminar mi sermón, hermanos. Amén. Libro de Hebreos en el capítulo 3 y en el versículo 4, porque Biblia, por favor, la epístola a los Hebreos, no se vayan a equivocar, por favor. Dios que te uchinik. Nuestro hermano, pues la verdad, pastor, pues cupir chive, tal lugar, a tu linakburar, muy bien, que padre. Dios mío, cuando que todo se ha cambiado, mire cómo es Dios, en todo es Dios, hermanos. Va, voy a shirikok kasekir pubir Dios y Jehová cupir. Porque toda casa es hecha por alguno. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Una vez más, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Va, esculok hermanos. Escule bien, por favor, siéntense bien y comas tiempo. Wene kakashawa wakan, wene kahukwik, como kakamchuna atem chik van permitir kakalaba puwila, como katuksapihlia wakan y con el fin que katao lo que kim hijo chandim. Amén. Va, ishkikutok ishokip, ishkikutok kapim varias veces. Lo he dicho varias veces, tal vez algunos me han oído, escuchado o me han visto. Kapim todas las veces revinak cuando contento con algenik kocha. Reshokip bien que te am cuando cojopan chuja
kakalik wo contento hachihap y kakalik mo contento kakalte ko chapashik kachikik pe achi katir pe awa kakalte ko chapashik pero en cambio cuando contento kakalik y si wo kakalik kilom kakalpada uchanim o cochro presencia de Dios la circuitis contento subane kilo cuando ruinak tsel uwach kichar kwinak achikimula cuando ruinak contento tsel uwach ya y si ujeri entonces un poquito más sonriente delante de la presencia de Dios, por favor. Amén. ¿Habrá razón de dar gracias a Dios? Es el tema que Kinkohu Chanim. Lo pueden repetir conmigo. ¿Habrá razón de dar gracias a Dios? Es una pregunta. Pero que chapal que chakupir la kaskuk orrahushik kintioshinik churu presencia de Dios. Eso es lo que quiero hablar en esta tarde, hermanos. Ay Dios, ora, pero regálame un momento de su tiempo. Hermanos míos, retema shinkoho la kaskorrahushik kintioshinik presencia de Dios. Ese es el tema. Pero chitamperi achihapi shokip. Hermanos míos, cuando cojo un winak, bueno, gente chiva uchanim, ¿verdad? Cuando estoy hablando de 30, 35 años. Cuando cojo un kumajo no oculto, kumajo no nimakich, cojo que está chuik, genera como corregir, genera como kashtuk anvi, genera como cash, como negocio, kashtuk anvi la puakne waker och kotiki kamavi, ne waker och pobre, ne waker och kwintelar och chere, vi wak kamabehwa. Jewa que espej porque shao pobre la aquel cojo que cojo el butique, hermanos. Bueno, que estuvo oral buchanim gerra ni maga, cuál era algún cuchoch, ni mal que kiban. Por favor, momento, por favor, van a ver que van rojo ger. Cojo el butique, cojo sejoni, cojo chavik y nunca cojo pancho chomshik y nunca que chopo, hermanos, nunca que van a entender que Retioshenik, que ya exuru presencia de Dios, es uno de los propósitos de Dios que cascuban agradar chuach. Surshimpich, Retioshenik es uno de los propósitos de Dios que cascacach chuach, cascuban agradar. Amén. Juvinak te penekemik, Junachit te penekemik. Reinte penekina panchuha, shinkamalo kumparu shakap revishokil, shinkamalo kapang, shinkamalo kaawa, ay renta kakalap ki kutik, ay shinkamalo kaawa, he shinkamalo kapang. Pero que peri shok kutikir que no gela. Shinkamalo para shakap, abanampi aprobar kakoho, la retas cuachavia kemik, saber me retas tuwa kemik, con el orgullo. Con el entusiasmo por animar en Kimpir a Kokchukor, ja, retale yala. Ay Dios, que pete pir campaña chanim, que kotchik. Pero que pepe animar Kimpir, que voy a pirtenar campaña chacojo. Chacojo de una vez, ukohom rushahap, ukohom chik, watch, tal vez kupanu chahon, kupanu mes, kinkai punchre, que no utsulok, que se en el lobuk. Entonces, sukunar wanima. Sukubir wanimaha contente para ruk uts para krilo ba to kana pero con vuelta chic compar tsiyak chicken kamelok ya pero si bukin vili punoktia kin vilo shu pakaba kan khela y arerin ka el takshkhap ukohom y shu ya kan khela shani uri bal wanima entonces mu uts tak por eso de Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo. ¿Qué más dice? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Que tsen ranema, que ranemar a Dios cuando katioshinik churu presencia katat. Tres palabras kuahkim ihuchanim. Número uno, ya tres palabras que van a interpretar. Número uno, ¿por qué debo dar gracias a Dios? Ese es el número uno. Número dos, ¿cuándo debo dar gracias a Dios? Y número tres,
¿Cómo debo dar gracias a Dios? Si quieres apuntar, apúntelo ahí, las 3 cosas que kuahkim ihuchanim. Número 1, shimpij. ¿Por qué debo dar gracias a Dios? ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué maten fuerza, sí, la Biblia kubij rajushika tioshik, porque shenesha arer Dios, yo wenak kanula la bachspan cemento chire, yo wenak kan la bachspan block chire, an hierro para que rech shapan rauchoch, Dios hermano. Amén. Entonces, ahora, ¿qué más? Porque Dios uyom kanok diferentes clases de tierra. Hermano Benjamín, la la construcción hispánica, ¿verdad que arreta? Shashkamalorir piedrín, shkamalorir arena, ¿pero por qué? Porque arrer Dios panawanak. وتشاشوبان Dios شقهون شختق واتيوختق وليفري لا كومود كبان خاطر كوتا بير شوبان كان قطات كوين تق كاتق وليف شوبان كان وقين تق كاتق شقال كقبوك قيا شق شبام كبان شانشرك كبان قچوچر كوچنيك اختق وليف تشك شويا كانق كومود كبان شوتچر. Qué lindo es Dios, hermanos, de veras. Qué lindo es Dios, hermanos. Ahora, ¿qué más? Shamatarer Dios yo wenakano la che. La coche was chikon chukun coche chukun rel, chukun solom. Pero cupir con el libro de los Salmos. El Salmo 24, versículo 1, cupir de Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que haya en ella. Amén. Shanesharer Dios, arer Dios yo wenak kano juntir, arer Dios tico wenak kano y juntir kula la kileta huachto. Entonces por espada rajushik katioshik churo presencia de Dios. Rajushik kohtioshnik hermanos. Wenekiwak kipijun amen comoda kipij churo presencia katat hermanos. Oh gloria a Dios. Ahora qué más, porque Dios shiof que tambar vinak. Shuyaki sabiduría para que kipan construcción, albañiles, shuyaki chomenik para que kipan no arer Dios, y si arer Dios yo unak, entonces rajushik pala que tioshik churu presencia de Dios. Ahora, ¿qué más? Una palabra más, porque Dios yo reacho ap shamulich yapuak. Es que cuando jun que kubinik kumulich junu bendición de Dios no es porque ya te más listo. No es que sea más up, no es que sea más no, sino que arrer Dios que banevik. Wakiwah que gloria a Dios, chipich cherkatat hermanos, gloria al Señor. Arrer Dios que yo vi que hermanos, arrer katat que yo ofro sabiduría jun, arrer Dios que yo ofro inteligencia jun, según Cupij Deuteronomio capítulo 8 versículo 18. Shamatarer Dios yo ofre a chocar para que peni marcha ve, chacho como mentre katat chila. Entonces, arrer Dios que yo chopap, arrer Dios que yo que sabiduría, arrer Dios que yo juchrejun, que cojo un negocio, que chukunik, que Estados Unidos, sunechichakubano, pero arrer Dios que te ofre hermanos, y es por esa causa que rajushik pare que Dios churu presencia katat hermanos, wakiwah que gloria a Dios. Chipij en esta tarde hermanos, oh Cristo vive para siempre. Número 2. ¿Cuándo debo dar gracias a Dios? Dios es más fácil, chitamperi. Es más fácil dar gracias a Dios cuando hay prosperidad. Mire hermanos, cuando jun que cuando jun que es más fácil sí, pero hermanos, cuando kota ay Dios, currija wanema, capijne, currija wanema, capajun cosa, pero hermanos míos, cuando debo dar gracias a Dios, pero cuando Dios cumpla su promesa. Y vetambres kachalal ku promesa katat kuk, ku promesa de Dios kuk hermanos.
Ewet hambre, hermanos, que Dios ocupan prometer, hermanos, ocupan prometer Dios, hermanos, share kukam, hijo un proceso. ¿Qué quiere decir proceso? Que nachtenik kuban escalar nohim, katbek. Se empieza de abajo para arriba, hermanos. Amén. Mire, hermanos, hermano Benjamín, cuando loco quinto cubir que pastor merke en otra palabra que capir ojo chiquimule mareje que pir ish shelkanok minos cochachere la cochila chupucho manikcher bueno ushin rejope que anjo muchocho corto pensar corto pucho manik pero en cambio catat cochilojo no visión la reche requili coche no plan de Dios, hermanos. Jehuach todo, Jehuach junco ministerio, remo kuna bechtach, remo chomanictach, que cojon jun cubiertach. Bueno, a ver qué hago, a ver qué sale por ahí. No, hermanos, no. Nada, hermanos. Y Jehová que posiblemente posiblemente un humilde lugar, un humilde que paciencia, que a luchar, pero Dios que cuinic, hermanos, machatish listo, machatish fuerte, machatish sepalajino oh, se sheur katat que cuinic y entonces por eso rajushik que Dios su presencia de Dios. Oh, alabado el nombre de Dios, hermanos. Cristo vive para siempre. Dios que cuinic, hermanos, hermanos, y es por esa causa rajushik que Dios su presencia de Dios. Amén. ¿Qué más? Número 3. ¿Cómo debo dar gracias a Dios? ¿Cómo? Cumplir la promesa. Para dar gracias a Dios, cumplir la promesa. Mire, hermanos, cuando te calchuajun yapil, Señor, wesheno akunachtat, weshena akunach Dios, ronagel culte quinel te chipela culte, shaken ochepa culte atat. ¿Cómo se llama eso? Promesa. ¿Ya? Y cuando con necesidad, hermanos, por eso lo he dicho varias veces. No es que el dinero es del diablo, el dinero no sirve, el dinero es aquí, el dinero lo hace fracasar. Te fracasa si no lo manejas con un buen administrador. ¿Ya? Hermanos, cuando otro puaj cachalal, cuando casne bien varias veces, quien quiste chupishik, hermanos, por Dios santo, quien quiste chupishik, cuando shak okas, ay Dios. Kabilwech jumpar shahab karihuwech. Kabilwech jumparu shahab kishahab ishokip karihuwech. Ay Dios, kotupin regil kin yokopik. De veras, hermanos, cuando achila kola kapevik kapik, Señor, kabante bihin takobatat. Kora besach tu bipelon kasahatat. Cabanto ve gente cobatat, cobanto ve bendecir, Señor. Ay Dios, que cada noche quiere caguajatat. ¿Cómo se llama eso? Promesa. 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 Entonces, para que Dioshinik su presencia de Dios, chiquiera abim, chapana cumplir. Wabim catripuculto, chatarranepuculto. When van prometer kapih kim van diezmar chiyara a diezmo shakte shapih nori kupir Eclesiastés más mejor nak ot kahuluhu bishik chuech kapih im kapantah. ¿Ya? Entonces la promesa kapano chapana cumplir. Hermanos, cuando necesitado a veces te ocurre pero en kim varias veces nipim kayo ni malo Dios shakwat uts shakwat iwap chaya no malo Dios chaya ofrenda shakbu argil unesha shakhallo na asien chaya ofrenda hombre makutuma anoche y una vez hizo bala wech chaya ofrenda para no ofrendar. Nipim varias veces aproximadamente unos 20 años uchanim kinarin o 19 años por ahí que van a predicar y hermanos van a bendecir hermanos cuya bendición hermanos Dios cuya negocio hermanos que quiso un mensaje que te quien toca ¿cómo
que algo que chafanish que chulo la mensaje. La vina shock chuta ik la predicación, pero il khonak asrat ko khonak asrat la. Luego que piano kholom chikubir, Dios mío, sikhne wa skot sakwarugo kim anori. Puta tsik que to oro Dios pa imatine konek aswa shitne pekar wa shitne shinoklo wa pekar. Ay, Dios mío, ¿qué no que chuntir que tulco Señor, ¿por qué mano pues? Te que me lo que manche invitar un vuelta. Vete amta pepero promesa de Dios, ya un proceso no him enak matpisenik. Weneko alguien ko chanim ko kasach chawach matpisenik ay Dios, kuma Benjamin utsu direko. Katik tu bewa po mundo pa ano maswag no pa ano mas kotachinal kochila. Ya. Cojo que se larga un tiempo que viene chapando con negocio. Caíle bicris un buen negocio de 2 versianos que elic con negocio. Ay Dios, tato a lo que yihrik, Dios mío. Man te voy a probar por un mundo que con vier. Pa ano maswag si mushapanta probar por al pior flor que la chica uliev poklach kabana. Que gloria a Dios si virgen en esta tarde, hermanos. Entonces, la jushik, la presencia de Dios, persurup anik, chapana cumplir, chiquera im, mishiutrirat yuap kapihatat kimpano, atat virkina atakvi, Señor virkina atakvi, en uchanim ko tiempo que vilocher, que no van a encerrar, que hay Dios que nos van a encerrar, que pir llamar, que pir no, hoy si no puedo, hoy si no voy a poder, hermano, no me llame por favor. Pero que na atak chverne im cher Dios, vir que na atak vis, rkawah que na atat juntir que no inchok nakba. Entonces lo atak que pir cher no puedo, sino que tengo que hacer lo que Dios quiere. ¿Alguien quiere decir amén, hermano? Diga con todo su corazón. Ahora, ¿qué más? Dar lo mejor para Dios. ¿Cómo debo agradecer a Dios? Dar lo mejor para Dios. ¿Qué es dar? Ya es que cojo un ejemplo mío, cuando cojo algo que ya chera aculajra abishokil, zir kaviloku content ruk kavilocher zircher kakachwach kavilocher zircher kuban valorar ha katki kot ruk. Y entonces, y para que katioshanchero presencia de Dios, entonces hay que dar lo mejor para Dios. Ahora, ¿cuál es lo mejor? Dale tu mejor tiempo para Dios. Surshimbich, dale tu mejor tiempo para Dios. Pero wuchanim chik no, bueno, me incluyo para que no se van a enojar. Rikapanchu wuchanim, Jacopun ora ya 5 minutos que raja. Ay, chico, sus chichokabich, hombre, Jacopun orco, ni va chopon chon orcher con cult chicla, hombre, chico, chico. ¿Estamos dando el mejor tiempo para Dios? No. O tiempo, o que nakchir kult, que te hanchir imnos tiari, kohyachitla bikho, que panaki, genewa, peneshach kapchik, genewa, peneshachorpa, genewa. ¿Cómo que gewa? Ishkote por una comunidad en Chile, por una comunidad a las 5 en punto, la reunión a las 5 en punto. Hay 5 minutos para que aquel se atrasó, o 5 minutos, pero ya a las 5:06, otra auxiliar, ya ya se tiene que pagar. Ato katoki, pero chats pues katojo. Y vina juntir a las 5 en punto, krachna 5, 8, kok y wutzich, chispeye tajun, ay, ka antichiruslap, kokopunuk, share comunidad. Shachin alcalde kulchvi utiem, tal vez más mus navilik inchuach. Y el catate, hermanos, como Dios, pastor, genio, rela. Su banco van a bendecir Dios. Dale tu mejor tiempo, hombre. Chillar a mejor tiempo para Dios. ¿Qué más? Ya voy terminando. No se van a enojar. Ya voy terminando. Un poquito más. Dale tu mejor tiempo. Dale tu mejor adoración para Dios. Ponetzat cult, puntual, ya tengo que poner, pero que ancho, chanim, hermano.
Chipijo name, kot kichavi. La kiwah tu piki van aplaudir, ya ni 5 quetzal, te corre que pagnjik. Chipana gente hombre. Dale tu mejor adoración, hombre, chipana adorar a Dios. Mire, hermanos, la autoridad vinak hasta que un chiquitich, hasta el pacachoch, una comunicación, hasta el pacachoch, sir Nicolás, que me lo, que en la cromal, su tiquir canok, y su yacar en el café, y shelpik, y a tu ojo, que tu eco, que tu ataque, y neganta, que pego igual que bien, pues, de una vez, no puedes recuperarlo, bueno, gente la oje, que lo, mucha costa crechu. Pero en cambio, cuando utsubanik servir hul, katigna el agua, krajo, katkuvino, manala, aurech, rey, en takutsots, contact tostada, ri. Mañana a probar na o katatel tiyavir. O kawak que va a ver que se mak in ri, te quintajan chukojik. Entonces, kapir así, sich bala, que no van a amar, sich bala, utskin rilo. Y cojo que lo percu, Dios mío, te catashinakwa, chakarupalakte kumuma, que escupir nerinawa, amén, ratchenrina. Huichoponcher tiempo es candidato política. Y para invitar jun y kivilo y jequipanchere. ¿Será que cubrir que son amigos, que son vinak, que son pues sin ya que ni que lleve bicicleta, que lleve carro, que lleve que se chive, no, cot cubrir. Acá vinak, cot tu boca, vinak. Con eso no hay nada. Pero en cambio, vinak que rak que shik panik que levir que pui que levir que sud, así cochacan wa que ya y vinak. Te lo recatate, hermanos. Chiyuni malo, Dios. Oh, Cristo vive para siempre, hermanos. Dale tu mejor adoración. Ahora, ¿qué más? Dale tu mejor alabanza. Van a cantar. Pues, gloria a Dios. Aleluya. Pues ni modo. Pero cantos conocidos. Pero hermanos, ni cantos conocidos ni nada. Tú pues te culto, hermanos. Y mire, hermanos, cojo mejor plaga, cojo chanim, que te van a cantar, que te van a orar, con pits of celular, que te van a dale tu mejor alabanza, hombre. Gloria a Dios, hermanos. Y una última palabra, hermanos, que ya aquí tiempo y que hasta lograr. Hermanos, que acaban para cantar, que canta, hermanos, chakap bawa koh kuvinchere, chakap bawa makoh kuvintah, cheraya rekatat que acaban a cantar, hermano. Suene bonito eso. No, hombre. Entendamos, por favor, a veces ojo mismo que tzapimr bendición, a veces ojo mismo que panovre cachalar. Hermanos, que kapir chakaba, kohkuvinik chakaba, mapano makatkuvintah. Ese es todo, mapano. Tigo Javib, penesha un coro bien conocido, pero Tigo Javib coi la jawal, co via mam o co tachra sacascupir, mira hermanos chicuyo, Mishimpete chipanik ofender, pero quiero agregar esto. Eco hermanos, shakani pasub ani cantar, hermanos, caban cantar, hermanos, ¿para qué felicidad, hermano? Cocastajek, ¿para qué felicidad? ¿Se oye bueno eso? No, hombre. Pues un canto conocido, pero que utska anchre, chere que Dios, arreyo una vida, arreyo una salud, arreyo una kautsayak, arreyo una stakabe, arreyo tsukunak, chiyoni malo Dios. Alguien quiere levantar sus manos, levanta con todo tu corazón, hermanos, porque shakashiu chere Dios retalvi, kakayoni malo Dios, hermanos, kaskumach chere utska kapanchere, kaskumach chere buena que kapanchere, porque arreyo Dios yo una chake, hermanos, porque igual que vi gloria a Dios, chipir con todo iguanima, dale tu mejor ofrenda. Dale tu mejor ofrenda.
Maya chikanon tak quetzal, maya chikanon tak. Mi pan y ve que panta mujer, patak campaña y van a aparecer monedas de otros países, chushol tak ofrenda. Rilik uts rilik shayaka no algo, pero si utkos kachomach, ruba awach Dios ka inak chira avilik. Gloria a Dios, hermanos, kishkikot na wachalar. Ekochnik akikipih, hermanos, ay Dios atat, ay Dios a papá. Quem visto be awach se Dios porque ni te la lo mucho chayo atat. Mahete warshin ki lok inach ul shkhab, quem pon wakan patakule ikum khiri. Koin tak ul shkhab ko. Ay Dios, tat ki kotr inchin tak burrito shikotu no kher kikichop shkilo wach intak botas intak med intak burrito ko intak corre. Me siento bien elegante, rico un par de burrito no cojón de veras. Pero kuban Dios uchanim hermanos al-om alitomap shiviste chik puchar pelor hace 40 años, 45 años, 35 años. Por eso chipana utscheru bendición de Dios. Revinak kipich ay Dios chave katenvil tu biawach kin yahun ati kin ya para alaqatat. Pero kumat kot. Pero jev kinatich chive Mateo capítulo 26, versículo 40 o 41, y todo lo que hicieres en uno de mis pequeñitos, a mí me lo hicieron. Así es que, si que te jano banik tuau chanim, van a recibir, porque arreglar bendición que podemos recibir al hermano Benjamín, y arreglar gratitud que ya quiere Dios. Nibim varias veces wakawah kapan algo bueno para Dios. Ora pastor, chiyajo no agua. Lo coloco un pollo entero, pero con el loco kukisla porque utareya. Chiya ofrenda, chiya diezmo, entonces tajan cayó ni malo Dios. Percochi hasta percochi carro, percochi tienda. Con chila na une culo un helicóptero, chulo onacha para cumplir la tarea. Esa es tu obligación. Wakawah que tú van a bendecir a Dios. Ahora wakawah pues siga adelante. Pero en quien para hacer algo mejor para Dios me lo que ya algo cher que ya ni can chushia con nepach que ya can chushia con chete que la cosa chikno chori o surir como ubik. Dios me corta algo kukamo. Dios haré kuk amor sacrificios kebanik. Dios haré kuk amor tioshnik kebanik. Shiman invitar que esté un momento, por favor. Yo creo que por la noche que van a orar la familia, todos de pie, por favor. Vete am taxur kopra wanima. Wene kubikra wanima uchanim. Ay Dios tat. Utsbike ko nilal hon kuchoch. Shikik amakvila, chinkular shitovik, chinter shitovik, arer Dios. Natarchiver in no sé cuántos años en un natural, era una casa humilde, era un hogar humilde. Pero cojo un proceso shumar katat. Misheuter Benjamín. Mishiutra Ana, también Rat Magdalena, también Rat Juana, también Rat Catarina, también Rat Catuban bendecir Dios, también Rat Cuaculaj Petienda Guatemala, también Rat Catpantaj bendecir, Urri Mamá Babanza, Urri Baba Babanza, Urri Mamá Santa. Por favor, 2 minutos de su tiempo, 2 minutos. Chabijan peser kopra wanima, wene kohum pis, wene katara kulach, shak malagana chikichabulo pruchak, ma maldecir, ma wokatach, ma vetzelach, shachabich chiwek charkatatu chanim, urri baba babanza, ay siri mi mama mamanza, urri baba handa, ay cojuno bendición katat hermanos. Ay hermanos, hermanas mías, koyal Jesús kusutun pekevi chanim.
Waka waka para recibir chikama ave. Waka waka para recibir chikama ave. Rat rat hiwabat koral wuchanim. Mananay, loloy, loloy. Wine shaki sa kushuk doktor. Wine anim repuak chika sa chom. Porque kachap tu ánimo wuchanim kapir cherqatat Señor en kolikri. Porque chupamra lugar at kuwi kayak ta kapchila chikah. Y donde kuwi ya bil kaya chila hun chika kapchila. Y kapir wuchanim kin kunetajik. Será que kubanter Dios kuban raqatata wuk wuchanim. Urri mama mansa. Urri baba mansa. Ay suribicando hambala basanda. Chicama, hermanos. Chicama, que va a robar un minuto más, que va a robar, un minuto más que va a robar. Wakarakachi, cano, cherakachi, una cuyar katat, prawanima, katoka, en este momento. Chatioshik, bu nombre Dios abuk, Chatioshik, milagro, bu nombre katat abuk, Chatioshik, tu yakasampri abit, Chatioshik, tu wal sampa pobril, Chatioshik, rabeta am tuvo carro, pero ya Shabil hubo carro, rabeta am tuvo negocio, pero ya Shabil hubo negocio. Hoy sirvi baba mansa, urri mama mansa, ay sirvicando hamba la basanda. Reciba bendición, hermanos. Reciba bendición, hermanos. Ratrat colo hasta que spachela, ratrat colo hasta último gelarat kabij. Dios mío. Seguro que mawariin pues kachayan kohol kicharakatat. Kubante ke bagush en kwawuk char Dios. Weta amayalar in lo necesidad kocha wach kicharakatat wuchanim. Wetam tabi hermano, pero katat kupi wuchanim kola chin wach kinchoplar in wetam kichar Dios. Mubanke bagush shachapana confiar chikre Dios. Urikanda hamba la basanda. Arrewar zigla Dios. Arrewar palabra la Señor, arrewar que la Dios mío, Dios chela, Dios eterno, Dios chela, Dios bendito, por esta oportunidad. Gracias Señor, gracias mi Padre, gracias oh Rey, gracias Espíritu Santo, gracias Señor.